Les voy a enseñar cómo hacer esta postura que tiene cantidad de beneficios impresionantes. La postura se llama Supta Virasana. Requiere de flexibilidad de tobillo, rodillas, cadera, columna, hombros. Entonces está trabajando prácticamente todo el cuerpo en una sola postura. Pero si te estás preguntando, Rob, yo no me puedo sentar así porque se me van a partir las rodillas, les tengo la solución. Vamos a utilizar varias ayudas. Dependiendo del rango de movimiento que tenga cada uno de ustedes, vamos a utilizar 1, 2 o tal vez 3 bloques. Vamos a usar también una silla de yoga, la doblamos de esta manera y la coloco contra una pared. Luego utilizo una almohada o un bolster en este caso para quedar más cómodo. Y también voy a utilizar una cobija para la cabeza y el cuello. Y finalmente esta cobija que tengo aquí abajo para amortiguar las rodillas. Miren cómo vamos a entrar a la posición. Rodillas juntas, pies separados. Voy bien hacia adentro para sentarme en los bloques. Ya saben, pueden utilizar 1, 2 o incluso 3 bloques, lo que ustedes necesiten. Trato de mantener las rodillas juntas, pies separados. Y una vez que esté sentado aquí, despacio, empiezo a bajar con la ayuda de mi silla hasta quedar recostado en esta posición. Por eso se llama Supta Virasana. Esta posición solita se llama Virasana. En español es la posición del héroe. Y Supta quiere decir recostado. Entonces, Supta Virasana es la posición del héroe recostado. Una vez que tenga esta posición, me aseguro otra vez que las rodillas queden lo más juntas posibles. No hacerle tanta fuerza, pero tratar de que no se separen las rodillas. Descanso la cabeza y el cuello. Abrazo los codos y llevo los brazos por encima de la cabeza. Respiro por la nariz y mantengo esta posición al menos 3 minutos. Aproximadamente a la mitad del tiempo cambio el agarre de los codos y vuelvo a llevar los brazos por encima de la cabeza. Supta Virasana. Les voy a enseñar otra variación para esta posición. Voy a utilizar solamente el bolster y una cobija para la cabeza y el cuello, que la voy a doblar en 3 partes. Me siento primero en Virasana. Rodillas juntas, agarro la pantorrilla y la llevo hacia afuera. Miren, hacia afuera y hacia atrás. Entonces hago este movimiento para sentarme aquí. Otra vez, si no alcanzan a sentarse en el piso, pueden utilizar bloques, otra cobija, lo que necesiten. Algo bien importante es que para esta posición y todas las posiciones de yoga no se debe sentir dolor, ni mucho menos un dolor punzante en ningún lado. Si lo llegas a sentir, quiere decir que ya pasaste tu límite. Hay que devolverse, poner más ayudas, estar más alto, etc. Por eso estas posturas de yoga se pueden ajustar para las necesidades de cada uno de ustedes. Entonces entro a mi posición, levanto la cadera, alargo la espalda y voy bajando despacio. Al final, esta cobija que va para la cabeza y el cuello, roto los hombros hacia afuera, abrazo los codos, inhalo por la nariz y llevo los brazos por encima de la cabeza. Supta Virasana. Para salir de la posición, manos sobre los pies, coloco los codos en el piso, levanto el pecho, ahí saliendo despacio de la posición. Luego voy hacia adelante, manos en el piso, extiendo una rodilla primero y luego extiendo la otra y salimos. Supta Virasana es una postura con cantidad de beneficios. Estira el abdomen, los flexores, el cuádriceps, las rodillas, los tobillos, fortalece el arco de los pies, alivia las piernas cansadas, mejora la digestión, ayuda a aliviar la depresión, ayuda a aliviar desórdenes de la glándula tiroides. A las mujeres les ayuda a reducir los cólicos menstruales. Puede ayudar también a aliviar el dolor de la ciática, entre muchas otras cosas. Practiquen esta postura constantemente. Es una bendición.